A ver, ahí tenemos, en este caso más moderno, más contemporáneo. Ahora va a venir bien. Ahí está. Eso entonces es la etapa donde ya podemos observar concluido el techo. Bien. Disculpas por las que no pertenecían a la presentación. En fin, para ir cerrando me gustaría leerles algo que me parece que es interesante. Bueno, estamos acá con Manuel Ferrari, director de la noche a la mañana, película que forma parte de la competencia de largometrajes argentinos del festival. Y bueno, para empezar queríamos preguntarte, un poco pensando en tu filmografía y sobre todo en tus últimas dos películas previas a esta, Las Expansiones y Crónicas de Solitud, que eran películas que de alguna manera trabajabas la idea del cine ensayo, de la experimentación con la cámara, y en esta última es completamente diferente ese planteo, ya que quizás se acerca de la noche a la mañana a una narrativa un poco más convencional, por así decirlo, donde hay un personaje que lleva adelante la acción. Bueno, y por ahí Marcos había notado algo en la primera escena de la película que de alguna manera tenía que ver con esa transición. Sí, hay una primera escena en la película que a mí me resultó bastante reveladora, en la que se da ya como una premisa de lo que va a suceder, y a su vez también lo veía en la lectura de la seguidilla de tus realizaciones como un pasaje, porque en un momento se habla de un escenario, de un espectador, las técnicas de representar y construir una mirada, y era casi como un traspaso a esta posibilidad de trabajar más desde un género. Lo veía desde ese lado, y digamos que era como una introducción a la representación. Un poco lo pensabas así, ¿cómo lo planteaste a eso? No, está buenísimo, sí. De hecho, ahora recién recordaba, este libro es un libro de una autora argentina que estuvo en Solitud, en la residencia donde yo filmé Crónicas de Solitud, y me lo encontré ahí al libro. Solitud es una especie de castillo en el medio de la nada, en Alemania, y encontrarme no solo con un libro argentino, sino un libro que me resultaba absolutamente pertinente porque estaba escribiendo de la noche a la mañana en ese momento, donde el protagonista era un arquitecto, y donde en parte estaba filmando las expansiones también. Y de hecho, en parte también la pregunta, como cierta discontinuidad, entre comillas, también tiene que ver con mis dos películas anteriores, o primeras, o algo así, que es A propósito de Buenos Aires, y después Cómo estar muerto, que era también una ficción. En A propósito de Buenos Aires, si bien había materiales de todo tipo, digamos, mi aporte, por así decir, también fue ficción. Un proyecto absolutamente fragmentario y donde no había una idea de una unidad más que de un punto de partida y al final un punto de llegada justamente gracias al montaje. Lo que estaba en común era la ciudad, era una aproximación a un espacio urbano, etc. Y tan grande y tan imposible de sintetizar como puede ser cualquier ciudad, en particular Buenos Aires, que tenía ese chiste de pensar el título de A propósito de como antecedente de otras películas, ¿no? Que hacían un poco esta cuestión. Y sobre esa base yo, digamos, en Como estar muerto, ya mi primera película en solitario, digamos, ahí yo también trabajo en la ficción, pero mucho más centralizada en de personajes, eventos, si se quiere, de comedia, y al mismo tiempo seguía un poco interesado puntualmente por un área particular de la ciudad, que es el centro, y cómo estos jóvenes de alguna manera deambulaban y se dejaban perder, especialmente el protagonista, en esa ciudad medio subterránea. Y un poco de todo eso se retoma también de la noche a la mañana. Por supuesto, yo creo que el registro es distinto a la película. Creo que hay algo ahí donde hay una especie de control de los materiales que creo que nunca había ejercido con tanta precisión. Tener un presupuesto que nunca había tenido y tratar de aprovecharlo al máximo. Y de alguna manera, desde ya, esa primera escena es decididamente como un paso del uno al otro. De hecho, cómo el propio personaje se toma eso. Casi como si hablara de algo que ya medio no supiera ni siquiera de qué está hablando, ¿no? Como una especie de esas clases que uno tiene ahí anotadas ya en papeles un poco amarillos, de tantas veces que las dio y pierde un poco el sentido y se vuelve casi más como una especie de clase muy mala donde los alumnos están medio mirando el reloj porque se quieren ir. Entonces, sí, hay algo de eso. Y desde ya que en gran parte de la filmografía de los directores o las directoras que me gustan, a veces me gustan porque medio que me gusta muchísimo cuando se salen del lugar que entre comillas se encontraron de cierta comodidad, donde conocen ciertos dispositivos, donde ya tienen armado como una quintita, digamos, ¿no? Donde
saben en qué terreno están, etc. Para mí siempre, o sea, yo soy muy cinéfilo, miro un montón de cosas, pero muchas veces también las miro para tratar de alejarme de cosas que me encantan, para no tratar de repetir, y en todo caso, tratar de tomar un poquito de acá y allá, pero tratar de que se parezca lo menos posible y literalmente a algo. Que seguramente a algo se parecerá que uno no conoce, pero todo lo conocido y todo lo que me interesaba, traté siempre de escaparle. Y quizás por eso lo que creo que logré es también escaparle un poco. En las dos películas anteriores no había casi ficción, entonces bueno, ya va a haber ahí una diferencia total. Pero así todo, de nuevo, el registro es muy distinto. Si bien se trabaja con muchos planos secuencia, donde por supuesto entra bastante el azar, en general todo está bastante más controlado. También veían en esa introducción que bajo la excusa de hablar de arquitectura también se planteaban muchos de los dilemas que después va a tener el personaje. Se hablaba de la contradicción, de cansarse, de huir, de contemplar, de lo que es natural y lo que no es natural, que un hombre siempre está detrás de todo. Había también como una idea de guión, de introducción del personaje en esa escena, y bueno, y un poco queríamos hablar también de lo que fue el desarrollo de ese guión. Imagino que hay mucho trabajo detrás porque es un guión fuerte, un guión sólido, muy distinto a las otras películas de ficción que trabajaste también, imagino. Sí, sí. Hubo mucho trabajo en el guión. Yo nunca había escrito un guión completo de 90, 100 páginas como tenía este. De hecho, para mí era muy novedoso poder contarle a alguien la película y tener elementos bastante concretos para contarlos, sintetizarlos rápidamente, porque hasta el momento que empecé con esta película, todas mis películas eran, sí, había peros y sin embargos y cosas que iban tratando de explicar que era esto, pero no era lo otro, en fin. Y acá, en un sentido, siempre estuvo muy claro esa pequeña cuestión o estructurita chiquita de la película, que es un personaje que viaja a un lugar después de tener una noticia que lo impacta, y al llegar ahí, un poco todo cambia. En el origen del guión, de hecho está filmado, él volvía a Buenos Aires, y acá quedó un poquitito más abierto. El trabajo fue colectivo, yo lo escribí muy a la par con un amigo y un colega chileno. Me parecía muy importante tener esa perspectiva, porque la película transcurre prácticamente toda en Chile. Sí, lo que a mí me interesaba puntualmente era tratar de también narrar el vínculo y el encuentro entre ese espacio y ese personaje, y no quedarme con los lugares donde son las postales clásicas, además de una ciudad como Valparaíso, que es una ciudad casi de por sí dada a ser una postal por su propia geografía, etcétera, y tratar de esquivarla a eso continuamente. Y sí, fueron como 5 o 6 años. Después se sumó más hacia el final de la película Gabriel Medina. Yo estaba en Chile viendo de ver locaciones, conociendo a algunos actores, actrices, y casi que quedó en las manos de Gabriel. Y fue, dale, metele, cerralo. De hecho, funcionó mucho después también cuando se sumó Esteban Benis como protagonista, que diría que es como una especie de cuarta pata de guión. Nos conocimos y casi que al mes estábamos ya rodando, y yo en ese interín estaba yendo y viniendo a Chile. Casi que nos conocimos en rodaje, y las conversaciones que fuimos teniendo, afinando el personaje, y en rodaje ahí es donde se le fueron dando esos toques finales que para mí fueron casi, de nuevo, tan importantes como todos los que se venían dando en el guión. También hablamos con Marcos de esto de por qué Valparaíso, ¿no? Y por qué Chile en sí, y bueno, esta idea de la ciudad, ¿no? Que se va replicando en toda tu filmografía, que lo contaste recién. También esto de que de alguna manera, como lo charlamos también con Marcos, que hay como una especie de clima de época que de alguna manera se retrata con pequeños indicios, esto de la toma universitaria, este personaje que para mí es increíble cómo está trabajado ese personaje de Alessandro, creo que es el arquitecto, que es como un empresario, arquitecto. Y por ahí preguntarte, la película fue previa a este estallido, ¿no? A este estallido que pasó en Chile. Me acuerdo que creo que se terminó la película y empezó. Sí, bueno, de hecho, vieron que los estallidos en realidad tuvieron como un epicentro muy fuerte, pero las protestas en Chile sobre el tema de la educación vienen desde Bachelet y antes. O sea, Sí, tal cual. de hecho, de ahí emerge Camila Vallejo como líder política, entre otros, un poco una cara visible, y muchos otros dirigentes. De hecho, se forma un poco un partido que es el Frente Amplio. O sea, no es que se forma un partido, sino que las caras visibles de ciertas de las juventudes estudiantiles. También
un poco surgen de ahí, de esos movimientos. Perdón, el alcalde de Valparaíso también no es más de una izquierda joven. Él es de una izquierda, de un comunismo así bien raso, digamos. Sí. Valparaíso es casi como una especie de anverso perfecto de Santiago. Es una distancia más o menos parecida entre La Plata y Buenos Aires y es como si fueran casi dos mundos muy diferentes. Más allá de que Valparaíso casi que originalmente fue la capital, en un sentido uno lo puede ver, el Congreso está en Valparaíso, de hecho. El diario El Mercurio está en Valparaíso, Gran Puerto de Chile, donde pasaba un poco todo, casi que diría en la región entera a principios de siglo también. Bueno, gran parte de la riqueza ahí, después, bueno, se fue trasladando a Santiago, bueno, después del cobre y todo eso, pero también hay algo de Chile como lugar en sí mismo que a mí me... Yo sabía que quería el personaje viajar a un lado, todavía no sabía dónde. En ese contexto conocí Valparaíso justamente porque mi amigo guionista me invitó a participar de unas jornadas en la universidad. Casi todas mis películas intento encontrar una excusa para viajar. Y esto más aún. Quería que fuera cerca el viaje, eso seguro. No quería que el personaje le invitaran de un día para otro a irse a la India, digamos, ¿no? Sino que fuera algo cercano, algo que fuera como, dale, andá, es un viaje re chiquito, ¿qué problema puede haber, no? Me parecía que, más allá de la dificultad de filmar en un lugar más lejano, remoto, exótico o lo que sea, tenía que ser un lugar cercano, pero muy distinto al argentino. Y creo que Chile es perfecto, porque claramente también encarna toda esa especie de lugares comunes sobre ciertas lógicas de los triunfos neoliberales versus las políticas no sé qué que dirían los liberales que no llevamos a cabo acá. Y entonces eso también le dio muchísimas características más puntuales a ese personaje, el de Alessandro. Efectivamente, los sucesos que fueron aconteciendo en Chile, para mí, eran... esa es la parte turística que a mí no me interesaba cometer ese error. Es decir, no quería que fuera una película donde diera lo mismo donde se estuviera filmando. Y lo de la toma de los estudiantes, eso para mí, eso fue una idea mía, o sea... que de las pocas que, digamos, sobrevivieron, más allá de la idea general de la película, pero puntual, que yo dije, esto es fundamental, porque de hecho cuando yo pienso y cuento la película es un punto clave, ¿no? Llegar a un lugar donde tenés que dar una charla y está tomada la universidad. Entonces, y que fuera algo completamente normal en Chile, ¿no? Que formara parte de algo absolutamente... De hecho, nos pasó que mientras la estábamos filmando, los chicos venían y se iban, tipo cartel, y se iban, y era, no está tomada en la universidad. Es como que había que decirles que eso en realidad no estaba pasando. Prácticamente, salvo el fotógrafo, el sonidista, todo el resto del equipo y el foquista, todo el resto del equipo era chileno y de Valparaíso. Y la mayoría estudiaban ahí mismo, y la mayoría había participado de las tomas, entonces... Los carteles que hacían eran medio los mismos que hacían de verdad, los que pintaron y que se pusieron en la película. O sea, algo ahí de una relación fuerte, y para mí eso era... Me daba como algo parecido a un certificado de que algo de todo eso estaba más o menos bien. Después no sé, pero mientras lo estaba filmando, quiero decir. Y eso tiene algo tan especial, Valparaíso, y a la vez tan único y tan, creo... poco parecido a otra cosa, ¿no? Está relacionado con esta idea de que es escenarios que se van por clases sociales, las clases bajas viven en lo más alto, y por otro lado, una ciudad que sufrió desde siempre de una tragedia tras de la otra, que eso, bueno, acá está un poco personificado más que todo por los temblores y los terremotos, pero ha tenido y tiene todavía hoy cientos de incendios continuamente, gran parte de las casas son de madera, y entonces son cosas como muy puntuales y que están mezcladas con que es un puerto que mira al puerto, digamos, se supone que Buenos Aires también es un puerto, ¿no? Pero que está muy presente, y a la vez es una ciudad que claramente está fuera del tiempo, digamos. Todo lo que pasó en Valparaíso es como que ya no pasa.
Entonces queda como una especie de vida bastante bohemia, pero en el sentido más pleno de la bohemia, ¿no? Como si vivieran generaciones ya un poco en otro ritmo, en otra lógica. La propia idea de espacio urbano es muy diferente, dado que lo público y lo privado es muy distinto. Uno va caminando por las calles y en el fondo está caminando medio por los patios. Estás al lado de una señora que está ahí colgando la ropa, o un señor, y también te encontrás con distintos perros que forman parte de la vida. Hay muchísimos perros. Y forman parte de la vida casi pública, privada. No sé, hay algo único. No sé. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? Mira, yo soy un profesor universitario, estoy buscando a 2 estudiantes, vengo a dar una charla, veo que está tomada la universidad. Yo vengo especialmente de Argentina. Sí, sí, y además también hay un trabajo de servirse de esos elementos e integrarlos también a los dilemas de ese personaje. Ahí también un poco volviendo a lo que tiene que ver con el guión, había algo que me interesaba que tenía que ver con el ritmo. Y quería preguntarte, bueno, si ese ritmo de la película ya estaba de alguna manera presente en el guión o fue algo que se fue hallando más en una instancia de montaje. Bueno, estaba, pero se creó mucho mejor en montaje, creo. La idea de bola de nieve era la estructura, sin duda, esa cosa que se va como llevando al extremo. Después quedó bastante afuera de la película, o sea que como que insistía más la película, se sobrenarraban algunas cosas. Entonces le hizo muy bien quitarle para que la un poco más vertiginosamente, entre comillas, a la vez que en la propia estructura ya interna de cada secuencia había una cierta pausa. Entonces, como que de alguna manera esa velocidad se la daba mucho más el corte externo, entre comillas, o sea, al final, al principio de cada escena, y como esos bloques que iban avanzando. Y de alguna manera, sí, la figura de Andrés Cuaranta, el montajista, él ya de entrada recibió todo el material e hizo un primer armado él solo, con el guión y, digamos, con el material que estaba 80% muy parecido a lo que originalmente estaba. Y después, por supuesto, había muchas cosas que se agregaron ahí sobre la marcha o cambiaron un poco. Y también otra cosa de la cual yo me lamenté muchísimo es que no tuve tiempo de hacer lo que yo en general siempre hago en las películas, que es filmar, vamos con el personaje y nos vamos a filmar por ahí, a ver qué pasa. Y eso lo puede hacer muy poquito. De hecho, la escena que él... La escena en la que está en el auto, ¿no? Que está en el auto que viene alguien que le vende algo. Eso se ve algo más un efecto más documentalizante. Sí, esa fue robada, sí, que le compra algo. Sí, sí, yo eso lo quería hacer mucho más, pero era tan largo y casi tiempo. Entonces eso era en un momento que estábamos grabando el auto, muchas veces grabábamos en el traslado de un lado al otro. Después, por ejemplo, la escena donde él habla con un guía turístico y que hay unas mujeres ahí que... Bueno, eso también, eso le dijo, Juan, voy, eso lo inventó entero Esteban. Y nosotros nos metimos ahí como en un patiecito de una casa para filmarlo, en fin, y eso quedó. Y eso me hubiese encantado que hubiesen muchas cosas más, porque yo sentía que lo podríamos haberlo. Todavía al día de hoy, digo, eran 2 jornadas nada más, o una incluso, darle fuerte. En todo el rodaje hubo un día de descanso, y bueno, no estaban dadas las condiciones para que ese día no fuera de descanso. Entonces hubo algo de que este primer armado ya contenía un ritmo de eso que a mí me gusta mucho que tiene, que es que se empiecen ya empezadas y otras cosas se terminen un poquito antes.
Eso para mí era clave. Y hay algo de la experiencia que le puede dar un montajista externo. Si bien yo soy montajista, es muy difícil para mí, por lo menos, trabajar con material propio. Creo que acá funcionó muy bien eso mismo. Que no alcance a desarrollarse muchas cosas, o que, de nuevo, con muchas cosas ya arranquen ya empezadas. Y eso le imprimiera un cierto ritmo. Sí, hay algo también de abordar la comedia que no es uno de los géneros más habituales en el cine argentino reciente y que requiere toda una artesanía muy particular y un trabajo de tono que también imagino que habrás pensado mucho en el proceso de hacer la película en esas cuestiones. Sí, a mí la comedia es lo que más me fascina ver. En un sentido amplio, ¿no? Pondría, no sé, a Renoir como parte de la comedia, no pensaría exclusivamente en películas que tengan que ver con la comicidad en un sentido más literalmente de la risa, sino con la cuestión conmovedora a veces del uso del cuerpo, a veces de cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con encontrar ciertas vueltas a cuestiones dramáticas por una salida que esté vinculada con eso. Yo tenía un grado de duda absoluto sobre cómo iba a funcionar todo el tono general relacionado con la comedia. Hay algo medio insoportable del personaje, ¿no? Hay algo que harta, hay algo que cansa, hay algo que uno dice, bueno, dale, loco, hacé algo, decidí. Que eso siempre, por lo menos a mí me da miedo que pudiera ser como una especie de boomerang, que volviera, que se volviera un personaje insoportable, que se volviera un personaje odioso. Y por lo menos la experiencia que tuve, que fueron 3 proyecciones del Festival de Mar del Plata. Después, bueno, llegué a pasarla una vez en Estados Unidos, que bueno, es distinto, es un festival que justo se canceló durante el festival. Después no tuve la experiencia de estar en la sala, pero en Mar del Plata era un delirio. Yo tiendo a sospechar que Esteban Menis tiene como un grupo medio ricotero, que lo sigue mucho a él, y yo quiero pensar que estaba lleno de esos y de esas, porque era increíble, o sea, hacía cualquier cosa y la gente se reía. Y eso no estaba para nada en mis planes, cosas, pero risa, carcajada, qué sé yo, y para mí era algo absolutamente que nunca había experimentado como director de una película. Más bien todo lo contrario. Y entonces, nada, es genial lograr eso. El personaje, etcétera, todo lo que pudiera tener, salvo 2 o 3 momentos donde yo sospechaba que iba a producir algún efecto cómico porque había algún tipo de corte. Yo lo que seguro quería era que nada hubiera de un humor que viniera desde afuera, es decir, que todo estuviera lo más contenido posible como para que todo eso se fuera construyendo por acumulación. Con ese temor que yo tenía de que esa acumulación rebalse por otro lado, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, hay algo, si se quiere, vivencial del personaje. El personaje la está pasando mal en muchos momentos, o pareciera ser así, y a la vez me interesaba que eso no nos estuviéramos riendo solo del patetismo de él tampoco, sino que hubiera algo de empatía, entre comillas. Y esa acumulación también, hablábamos con Marcos, que está dada por el sonido. De alguna manera el sonido va acumulando cierta desesperación en él, ¿no? Yo me acuerdo de la escena en la que está después del restaurante con este hombre, con Alessandro, que sale del restaurante él, que es una escena muy delirante, el tipo es muy delirante, sale del restaurante y unas olas así, golpean muy fuerte y yo lo escuchaba con auriculares y había como una cosa de envolvente de eso, después la fiesta también, como que empieza a generar aturdimiento y culmina en esta idea del temblor final, digamos. Sí, el sonido para mí fueron muchos meses y a mí me fascina experimentar, he sido sonidista en su momento. Me parece que es digno de merecer tanto tiempo como el que le dedicamos a la imagen, ¿no? Que en general tiende a parecer como más estándar, incluso cuando se habla de una película se habla de imágenes, etc. Y el sonido yo quería construir bajo muchísimas sutilezas, cómo llegar a esa escena, ahí en el bosque, etcétera, sin ser obvio, sin poner esos sonidos como casi de biblioteca de sonido, ahora es un momento raro, y trabajar mucho el sonido directo, no usar música nunca, que no podría haberse tentado a ir generando vinculaciones entre esta subjetividad del personaje y cierta injerencia de ya sea de sonidos más abstractos o de una música que
acrecentaran o subrayaran ciertos rasgos. Eso yo ya lo sabía de entrada. Lo que daba era justamente ir construyendo sutilmente a través del ambiente, porque no había muchas otras cosas que eso, y creo que eso fue el trabajo de tanto tiempo y tanta cosa minuciosa que tiene el sonista, que fue también el sonista, digamos, en rodaje, que es Francisco Pedemonte, y que siento que lo logramos. Una cosa absolutamente, pero una cosa meticulosa, infinitamente, de los dos, diría, con el mismo objetivo. Tengo recuerdos, de hecho, de estar con Frank cuando hice Como Estar Muerto, que fue mi primera película en la sala de sonido de la FUC, que cuando uno hace el sonido va de noche, ¿va? Entonces entra como a las 8 o a las 10, no me acuerdo, te cierran la puerta y te quedas toda la noche encerrado en la FUC hasta el otro día que vuelven a entrar los alumnos y las alumnas. Esa especie de cosa que uno puede hacer cuando es muy joven, ¿no? De pasarse toda la noche ahí, que era el silencio de la sala y la cosa de el último ultra detalle, probando casi como la música, ¿no? Ir ahí, cada puntito, cada cosita, ir produciendo, etc. Y sí, ir inundándolo cada vez más, pero a la vez sin ser obvio. Eso fue lo que yo ya tenía de entrada claro, que no quería rayar la interioridad y la subjetividad del personaje, porque creo que además estaba lo suficientemente claro ciertas cosas que le iban pasando. Pero a la vez, sí, poder contrastarlo con algo de que lo pasaba por encima, como era ese personaje, el de Alessandro. Es una escena que está filmada bastante distinto de todo el resto de la película, con ese traveling, que hay algo como que ya está bastante como barroco para mí. Por momentos dudé mucho de esa escena. Y bueno, al final quedó entera. De hecho, tiene algunos como algunas cositas de traveling que todavía me lo lamento, pero hay algo de esa cosa así avasallante que está bueno que se haya notado esa construcción. Me alegro. Sí, es un trabajo muy fino y a su vez también esa acumulación ayuda a esa idea que decías de bola de nieve y sutilmente, digamos, se van dando esos indicios sonoros que funcionan casi como una música interna del personaje y derivan en la escena del temblor, en donde ya el sonido es mucho más evidente, pero en toda esa construcción previa ya uno se va metiendo en esa diégesis y va aceptando que esos fueras de campo empiezan a colaborar con el sentido de ese derrotero del personaje. También te queríamos preguntar por un poco lo que tiene que ver con la dirección de actores. Esta es una película de personaje, el personaje está toda la película y bueno, algo ya habías dicho antes, la elección de Esteban y un poco también esto de cómo moderar las energías a la hora de trabajar la comedia en sí. Claro. Esteban fue una gran apuesta para mí. Yo a él lo conocía de la FUC, él estudió en la Universidad del Cine. Había visto algunos de sus materiales. Él trabaja un sistema de humor mucho más paródico, mucho más de un humor más grande, más gritón, donde está trabajando justamente la parodia a fondo de cierto tipo de personaje, etc. También hace otro tipo de personajes, pero un poco que ese es el personaje con el cual él juega también en su personaje en las redes sociales, en distintos lugares donde tiene mucho que ver con la idea del loser, digamos, del tipo que está ahí un poco fracasando diariamente y hacer humor con eso. Algo de eso yo creo que tiene el personaje, no hay dudas. Lo que le falta es reírse de sí mismo, digamos, ¿no? En la película no hay una de conciencia, sufre de esas condiciones, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, en esa apuesta yo ya lo que sabía que me interesaba era que no estaba hablando solo con un actor. Mi experiencia en la de directores había sido el protagonista había sido Ignacio Rayas, que después ahora se convirtió en un director de cine. Y en general, mi relación era, creo que en esta película lo logré desinhibirme un poco yo para tener conversaciones con los actores y actrices. Siempre era la última indicación eran los actores o las actrices. Siempre era la cámara, el foco, el traveling, dónde va el mic. Era que la puesta en escena estuviera vacía.
en un sentido. Y después al final, sí, decirlo rápido, listo. Esa era la única indicación, supongamos, ¿no? Y a veces me daba cuenta que había sido muy injusto, porque en el fondo lo que se ve es el actor o la actriz. Entonces, lo que hice más que todo fue tratar de grabarlos muchas veces en los ensayos, pero darle lugar a que la toma buena no fuera tanto por cámara, por la actuación. Eso para mí es una novedad. En general, para mí era, terminó toma, yo ya sabía que le preguntaba al fotógrafo, le preguntaba al sonista, había estado bien, y último, quizás algún asistente o alguien decía, che, el actor estuvo bien, listo, ya está. Y no, yo no estaba mirándolo quizás a los actores. Entonces, no siempre, por supuesto, ¿no? Pobres, no quiero generalizar con... Todo el tiempo intenté escuchar. De hecho, por ejemplo, el personaje de Alessandro, de este empresario, gran parte lo construyeron con Esteban y el chileno. El chileno, me acuerdo de la primera vez que nos reunimos, el chileno es medio como un actor conocido, bastante conocido en Chile, Alejandro Goich. Y yo me juntaba con él ahí en un café y el tipo es así como está en la película, es así. Prácticamente te vas de hablar con él y ya tenés anotado todo lo que tenés que seguir haciendo, pues un tipo que un poco te organiza todo, te dice cómo tiene que ser todo, un tipo de izquierda súper comprometido, además, como que casi como si ya supiera todo. Y a la vez te va midiendo, chabón, te va tratando de percibir si lo que dice va por buen lado. Entonces él, una de las cosas que me dijo es, para mí, él es como el hijo que yo no tuve. Para mí es así. Y en el guión no había un carajo de eso. Eso lo inventó él. Y le dije, buenísimo, dale. Y prácticamente gran parte de los diálogos tienen que ver con eso. Los iba ahí improvisando, ¿no? Eso mucho. Pero yo eso lo escuché mucho. Y me di cuenta que escuchándolo a él, y sobre todo a Esteban mucho, ellos ya estaban cómodos en el lugar donde estaban y además me estaban proponiendo cosas que venían bárbaras, no me estaban diciendo, che, yo quiero que, en fin, una cosa que no venía al caso, que probablemente me la hayan propuesto y yo les haya dicho no. Entonces, al yo escuchar eso y darme cuenta que reorganizaban para bien la escena, las escenas en general, ya ahí era una confianza mutua plena. Ellos sabían que yo los había escuchado, no solo que lo habías escuchado, sino que me había agarrado, había vuelto al hotel y lo había cambiado todo para que, dale, vamos por acá, está buenísimo. Entonces eso fue clave también. Con Manuela Martelli también, Manuela me ayudó un montón en el guión, leyó un montón de veces el guión, concentrado probablemente en su personaje, pero ella le terminó de dar la vuelta a un montón de cosas, hasta reescribió diálogos y todo conmigo, ella también es directora. Y fueron muy generosos en ese sentido. Bueno, y por último, me da curiosidad también saber un poco los referentes que encontrabas en esta película que, digamos, decimos que están diferentes a las anteriores. Sí, así películas que uno podría decir que sí, evidentemente fueron como un faro, que se prendía y se apagaba, como todo faro, o que lo veíamos que se prendía y apagaba. Una es Landy Maten de Yosseliani, que es un tipo que abandona todo, su familia, en este caso como constituida, se va de viaje y después vuelve. ¿No? Yosseliani para mí es uno de los grandes directores. Después hay algo de Moretti, que uno podría decir que también va ahí dando vueltas, como ciertas características. Y después, no, qué sé yo, yo pienso a mí hay cosas de nuevo, Renoir, Howard Hawks, que obviamente cierta cuestión de cómo se van armando ciertas escenas acumuladas, más que todo en Renoir, en Hawks también, algo de la adorable revoltosa, ¿no? Algo que se va generando como una bola gigante. Y puntualmente ya no hay algo puntual. Desde ya, de nuevo, hay algo como lo que yo decía al principio. Quiero creer que así me salió, pero es que yo quería que la película no se pareciera a nada. Quería que no tuviera una referencia tan directa. Uh-huh. Quizás es una contra que a veces tienen, ¿no? Porque cuando uno no logra entrar en ninguno de esos, ¿cómo se le llama? Hashtag o no sé qué, donde uno entra a esa etiquetita y, bueno, rápidamente se mete dentro de una tradición muy clara. Bueno, tiene un poco de comedia, tiene más convencional, tiene una cosa menos convencional, tiene
un actor que más o menos pertenece a un cierto mundo, pero a la vez que tiene otra forma de actuar. No sé, todo como son excepciones, no es ni argentina ni chilena. O sea, hay algo de eso que también la va poniendo en un lugar extraño. Y eso a mí me gusta, pero a la vez entiendo que a veces sea inclasificable también. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por participar del festival y bueno, es un gusto para nosotros que esté la película en la competencia argentina de largometraje. Uy, casi me tirás. Gracias de verdad por la invitación. Por la felicidad. Toma. Mis hijos no he podido subirlo al bote nunca. Los hijos, weón, los hijos.